Empecemos con el desarrollo del tema 3 que trata sobre los polígonos. A ver, vamos a empezar. Recuerden que un polígono es una figura geométrica formada por tres lados, mínimamente por tres lados. Nos referimos a un triángulo, ¿ya? Puede ser de tres lados a más. A eso se le llama polígono, porque todo eso ya se explicó en clase. Entonces, lo que vamos a desarrollar en este video son ejercicios aplicativos acerca de los polígonos. Y ahí tenemos el ejemplo 1. El ejemplo 1 dice: calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un icoságono convexo. ¿Qué es lo que debemos saber primeramente? Miren, por esta parte lo voy a poner como una nota para saber. Debemos saber la suma de las medidas de los ángulos interiores de todo polígono. ¿Sí? Pongo por esta parte la suma de la medida de los ángulos interiores de todo polígono es 180 factor de n menos 2. Es lo que debemos saber. Un icoságono tiene 20 lados, entonces número de lados es 20 de un icoságono. Entonces ahora lo reemplazamos en la fórmula. La suma de los ángulos interiores de un icoságono es 180 factor de 20 menos 2, porque n vale 20. Y lo vamos a restar. Miren, 180 multiplicado por 18. 18 por 18 es 324, lo aumentamos un 0. Entonces le decimos que la suma de los ángulos interiores de un icoságono es 3240 grados. Esa es la respuesta. Bien sencillo, es el tema de polígonos. Ahora en la pregunta 2 dice, en un polígono convexo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 6 ángulos rectos. ¿Qué es lo que debemos saber? Lo voy a escribir por aquí. Saber. Lo que debemos saber es la suma de los ángulos internos, que ya acabamos de ver. La suma de los ángulos internos de todo polígono es 180 factor de n menos 2. Y cuando nos habla de ángulos rectos, miren, los ángulos rectos son aquellos ángulos que tienen una medida de 90 grados. Entonces ya podemos resolver ahora el problema, ¿no? Decimos, entonces, planteando vamos a poner. Planteando. La suma de esas medidas, miren, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono es igual a 6 veces el ángulo recto, que es 90. Pero esa medida ya conocemos. 180 factor de n menos 2 es igual a 6 multiplicado por 90. Ahí lo podemos sacar, 180 va 1. ¿Ya? O si no, 90 va lo sacamos 2. 90 va es 1. Mitad 1, mitad 3. n menos 2 es 3. N toma el valor de 5. Hemos encontrado el valor de n, que representa el número de lados de ese polígono. Se trata de un pentágono. Pero lo que pide no es n, sino lo que pide es el número de diagonales de ese polígono. Y el número de diagonales está dado por n factor de n menos 3, todo eso dividido entre 2. Lo reemplazamos. N vale 5. 5 por 5 menos 3 entre 2. Todo eso resulta 5. Entonces se puede trazar 5 diagonales. Así vamos a poder utilizar las fórmulas que se ha trabajado en clase acerca de los polígonos. Eso sería todo.